Buenas tardes. Bueno, mucho gusto a todos. No voy a poder activar mi video porque tengo algo de problema con el video, pero bueno, les doy la bienvenida a todos. Me parece que estos espacios de encuentro son fundamentales. Yo soy bióloga y trabajo en investigación, pero fundamentalmente ahorita, desde hace ya un buen tiempo, decidí volverme activista, como en algún momento Jane Goodall también decidió volverse activista, porque, bueno, la naturaleza hay que defenderla. Y en este país la crisis también es ambiental. Realmente tenemos grandes problemas ambientales a todo nivel. No sé si saben que Venezuela el año pasado, 2020, fue uno de los países, fue el país que tuvo mayor cantidad de focos de calor proporcionalmente. Sabemos que tenemos afectaciones en diferentes áreas protegidas precisamente por deforestación, por el problema del gas, por el problema inclusive también hay caza en parques nacionales, y tenemos un problema muy fuerte, realmente grave, que pone en peligro la viabilidad ambiental y también la viabilidad como nación, que es el problema del arco minero del Orinoco. Y digamos que la plataforma como tal viene activándose desde el 2016, precisamente haciendo alianzas con una serie de organizaciones, porque nos damos cuenta de la necesidad de hacer un frente también por lo ambiental. Nosotros pensamos que nosotros queremos activar al activista que todos llevamos adentro, todos los que aman la naturaleza, porque amar, querer, es saber defender, es saber cuidar. Y por eso estamos haciendo esta alianza para dar a conocer cómo se elaboran o cómo se establecen los planes de ordenamiento y reglamento de uso de los parques nacionales. En efecto, nuestros parques nacionales en general, comenzando por nuestro Parque Nacional Ávila, pues hay una serie de problemas que se están dando. El gobierno de alguna manera quiere implementar una serie de cambios en las áreas bajo régimen de administración especial. Tenemos graves problemas en Canaima porque está siendo asolada por la minería interna y externamente, y también el Parque Nacional Yapacana. Entonces podríamos preguntarnos, o asimismo a nivel de los bloques, o asimismo de donde está el refugio de fauna silvestre de Cuares, podríamos preguntarnos si el gobierno está en una avanzada de cambiar nuestras figuras de conservación para permitir usos que de repente no son los más adecuados para áreas protegidas. Entonces le damos el paso a especialistas al respecto que hemos invitado para hoy, y bueno, espero que podamos unirnos en estos frentes de activistas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Doritza. Quería comentar que en el chat se ha colocado adjunto un archivo que se llama Taller Segunda Proposición, está en PDF. Ese va a ser como nuestro contenido de trabajo entre el día de hoy y el día de mañana. Comentaba antes que entraran más personas que la presentación del profesor Eli Zulbarán tiene un audio adjunto. Pues él vive en Mérida y si se va la luz en el internet, pues el audio suple en la presentación. Por supuesto no la va a suplir completa porque los comentarios que pueda dar Elides en vivo nutren más. Entonces aprovechemos que ahorita Elides tiene muy buena conexión para que él nos hable, y ya yo voy compartiendo la presentación del profesor. Adelante, Elides. A ver, María Ángel, ¿me escuchas? ¿María Ángel? Sí, sí. Ok, perfecto. Yo preferiría hacer un comentario de entrada y que mandara la presentación como tal, porque esto que está pasando ahorita puede que no dure. Entonces, para evitar interrupciones, ir con la secuencia de las presentaciones en el orden en el que están allí. Perfecto. Vale, buenas tardes. Agradezco enormemente la posibilidad de esta reunión, de compartir con ustedes una serie de ideas, de compartir con ustedes la escuela de la que he formado parte durante 30 años, la escuela del Instituto Nacional de Parques, una escuela excelente, formada fundamentalmente en el ejemplo.
Estamos en un momento crucial para la gestión de áreas protegidas en Venezuela, para la conservación ambiental, en particular para la protección del Sistema Nacional de Parques. Un sistema que tanto en su parte administrativa como en sus territorios está fuertemente atacado y en un proceso lento pero sostenido de desmantelamiento. Hay acciones que se deben tomar en estos casos, hay la oportunidad muy precaria, pero oportunidad al fin en el caso de la revisión del plan de ordenamiento del Ávila de actuar. La información que voy a compartir con ustedes hoy y mañana tiene una primera intención y es informar, valga la redundancia. Entrar en conocimiento con esta materia para adquirir criterios para que ustedes puedan revisar esta propuesta, compararla con el plan vigente y a partir de esas conclusiones establecer la posibilidad de actuar formalmente ante el Instituto Nacional de Parques en el proceso de consulta pública, proponiendo opciones alternativas y en todo caso manteniendo la idea fundamental de garantizar los propósitos de gestión como se establecerán en las exposiciones que voy a hacer. Hay una primera parte que es de ideas generales que debiéramos tener claros a la hora de enfocar la gestión del ambiente. Después vamos a hacer lo que son la gestión ambiental, los parques nacionales, los planes de ordenamiento para llegar al punto final de lo que es la revisión de los planes, por qué hacerlas, cuándo y cómo. Yo agradezco entonces la participación de ustedes, además de haber sido durante tantos años funcionario del instituto, he tenido la fortuna de participar de una institución un poco anómala, que es el Sindicato de Empleados Públicos del Parque SUNEP, que terminó convirtiéndose por fuerza de necesidad en una ONG ambientalista que ha abanderado muchas luchas de protección ambiental en Venezuela, en este caso la que actualmente llevamos adelante. Entonces, María Ángel, por favor, procede y estaremos atentos al desarrollo de este evento. 1.000.000 de gracias por estar acompañándonos. ¿Se escucha? Sí, papi. Disculpen, ¿los demás escuchan a la presentación? ¿Se escucha?
¿Se escucha o no se escucha? Y disculpen que la interrupción. No se está escuchando, María Ángel. No se escucha. No, no se escucha, María Ángel. ¿Qué será? Disculpen, porque lo... Nada. Qué vergüenza. Nada. Elide, si no aprovechamos No. que estás tú aquí y yo voy pasando las láminas. Porque si no se escucha, pues ya yo te voy pasando las láminas y listo. Ok. Porque la semana Dale. pasada sí se pudo. Me pareció raro, pero bueno. Sí, ¿Va? bien. Ok. Dale, no estoy viendo las láminas ahora. Dale, voy a compartir nuevamente y voy a darle compartir las láminas y ya. Yo te voy indicando a medida que... Correcto, hacemos así. Hacemos como me estás indicando. Ahora, ¿sí? Elides. Elides, ¿ves la presentación? Sí. Ok. Se ve Empiezo. bastante... No sé si la puedes ampliar a la pantalla. Porque estoy trabajando en el teléfono, no tengo Wi-Fi, no puedo usar la computadora. Bien. ¿Sí? Creo que lo que debía decir inicialmente en esta lámina pues ya está comentado. Podemos pasar a la siguiente. Bien, el propósito fundamental de esta actividad que nos proponemos esta tarde es brindar precisamente la mejor información técnica y legal que permita a los participantes, a los ciudadanos, actuar de una manera consciente, reitero, informada. Ya un momento, no la cambias todavía. Gracias. En este proceso de revisión del plan de ordenamiento y reglamento de uso del Parque Nacional El Ávila y en cualquier proceso de planificación de parques nacionales. La idea es que nuestras actuaciones sean informadas, serias y organizadas. La siguiente, por favor. Bien. Lo que nos proponemos como trabajo es el día de hoy, hasta las 4 de la tarde aproximadamente, una sesión de unas 2 horas. El día de mañana a partir de las 10 hasta las 12. La idea era, en principio, hacer una exposición de unos 90 minutos y después abrir la discusión, pero dadas las circunstancias técnicas, lo ideal era hacer la presentación de estas láminas y después proceder a hacer la discusión el día de mañana. Pero bueno, vamos a tratar de resolver en el camino. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los contenidos que vamos a manejar en este trabajo? En primer lugar, vamos a hablar de las nociones generales, algunas a partir de ideas que no fueron formuladas precisamente para gestión ambiental y mucho menos, pero que a mí me han servido, me han sido muy útiles para desarrollar mi trabajo. Vamos a también ver ideas generales sobre gestión ambiental, sobre parques nacionales, sobre conservación, criterios para tomar decisiones en parques nacionales, revisar lo que es la planificación como acción de carácter preventivo, como elemento fundamental de la gestión ambiental y la ordenación del territorio como su instrumento más importante. Asimismo, vamos a revisar normas aplicables desde la Constitución en adelante a este proceso. Vamos a revisar los instrumentos técnicos y legales que se utilizan para la gestión de conservación de los parques nacionales y posteriormente vamos a revisar en los procesos de revisión del plan de ordenamiento con qué criterios se debe trabajar
Y por último, lo que tiene que ver con el proceso de consulta pública. La siguiente, por favor. Siguiente. Bien. No podemos dejar de hablar de personas. Para mí, ya decía yo que formo parte de una escuela y estos, dentro de muchos otros personajes, son como tres íconos dentro de la institución del Servicio de Parques Nacionales de Venezuela. Vamos a hablar mucho de lo que es de los parques como patrimonio y entonces este patrimonio se debe a la labor de muchas personas y estos tres que voy a nombrar probablemente sean históricamente los más destacados. El primero de ellos, Henri Pittier, que en el año 1937 propuso la creación del primer parque nacional, pero que probablemente estuvo involucrado con la creación de la primera área de protección en Venezuela, que fue el Parque Nacional de Macarao en el año 1926. El segundo de ellos, el ingeniero José Rafael García, secretario de la Comisión Nacional de Parques y otros patrimonios, creado en el año 1958, primer director de parques, cuando surge la sección de parques nacionales en el Ministerio de Agricultura y Cría en ese mismo año, y quien se mantuvo indetenido laborando hasta el año 2004. Y el tercero, Mario Gabaldón López, a quien se deben muchas acciones importantes. La creación del decreto 276, ese reglamento de parques nacionales al que vamos a hacer referencia más tarde. Los primeros parques, planes de ordenamiento, una experiencia novedosa y el haber colocado junto con García y otros como José Horta y tantos funcionarios desde guardaparques hasta técnicos al sistema de parques nacionales de Venezuela como un hito de referencia continental en materia de gestión ambiental. Siempre la gestión de parques ha ido contra la corriente y a pesar de ser una actividad oficial ha tenido que estar en permanente lucha contra el mismo gobierno. De Pittier esta carta al ministro de Agricultura y Cría como que siembra una idea en la que nosotros hemos estado imbuidos todo el tiempo. Señor ministro, destruir por un lado lo que se ha conseguido a costa de muchos años de esfuerzo para volver a empezar en otra parte no es progreso. Continuemos, por favor. Bien. En este mapa aparecen las áreas que conforman el sistema de parques nacionales. No aparecen los monumentos naturales y solo falta el Parque Nacional Caura, el de más reciente creación. Como ustedes pueden ver, están diseminados por todo el país y aun cuando no todos los ambientes naturales de Venezuela están representados allí, la mayoría de ellos lo están. Pero lo fundamental, además de esto, es que cumplen una función increíble. Yo afirmo que la dinámica funcional de Venezuela depende de estos. De ellos dependen la electricidad, el agua potable, el agua para riego para generar electricidad. Los ámbitos o los escenarios que marcan una buena parte de las principales ciudades del país, la posibilidad futura de un desarrollo económico fundamentado en el turismo tiene asiento allí, porque ese hecho de ser Venezuela un país, uno de los 10 países megadiversos, nos coloca como un gran atractivo que en conjunto con el desarrollo de una política económica alternativa al rentismo que antes era petrolero y ahora es minero, coloca estos sitios como una opción y una posibilidad económica para Venezuela. Se trata de un sistema porque están bajo la misma institución rectora y bajo el mismo sistema de leyes. Todos están íntimamente relacionados y lo que pasa en alguno de ellos repercute de alguna manera en los otros. La siguiente, por favor.
pasa a la siguiente presentación, la número 2. Bien. Vamos a trabajar nociones y conceptos generales a partir de ideas que en un principio no tuvieron nada que ver con gestión de ambiente y que yo de una manera un poco abusiva las he tomado para acá. La siguiente, por favor. Elides, ¿puedes apagar la cámara para escucharte mejor? Ok, a ver. Dale. Déjame tratar de... ¿Ahora me escucha mejor o...? Estoy un poquito enredado con este coroto. Ok. ¿Ahora cómo vamos? Bien, bien. Ok. De una obra de teatro de Bertolt Brecht sobre la vida de Galileo Galilei. Está Galileo en el patio de su casa conversando con el hijo de la señora de servicio, quien le dice que él ve que todos los días el sol sale por una parte y se esconde por la otra y que quien se mueve es el sol y no la tierra. Y Galileo le dice que él no ve nada, que lo que hace es mirar embobado y no ver. Y esa es una idea importante porque la mayoría de nosotros, probablemente todos los que estamos acá, nuestra primera vinculación hacia los espacios naturales es muy subjetiva. Es el agrado de ver la naturaleza, es el exponer nuestros sentidos a todo lo que allí se percibe. Pero a la hora de tomar decisiones, tenemos que ir más allá. Y amén de el mirar embobado, que es muy satisfactorio, y lo digo entre comillas, es importante ver lo que allí ocurre, establecer las relaciones, reconocer lo que allí está presente, valorarlo y decidir en función de ello, sobre todo con criterio prospectivo. Más adelante, Galileo reflexiona para sí mismo. Ya no la pase, por favor, vuelve atrás. Puede volver atrás, por favor. Dice, pronto la humanidad conocerá bien su morada y el cuerpo celeste donde habita, porque allí donde la creencia imperó durante un milenio reina ahora la duda. La duda es el fundamento de todo conocimiento. Desentrañar dudas, resolverlas nos permite avanzar. En este momento tenemos grandes dudas respecto a lo que está pasando allí porque sentimos que no todo lo que allí está ocurriendo está claramente expuesto a la sociedad, pero sí percibimos y sin ningún tipo de subjetividad que lo que está ocurriendo va en perjuicio de la conservación de las áreas tan importantes que tenemos. Por lo tanto, en este momento lo fundamental debería ser desentrañar dudas, salir de ellas. Y la institución rectora debiera poner en manos de la colectividad toda la información precisa para que las opiniones estén suficientemente sustentadas. Siguiente, por favor. Bien, del último discurso del gran dictador de Charlie Chaplin, creamos la época de la velocidad, pero nos sentimos enclaustrados dentro de ella. Nuestros conocimientos nos hicieron escepticismo, nuestra inteligencia empedernidos y crueles. La máquina que produjo la abundancia nos ha dejado en la penuria. Cada día estamos más conscientes que la ciencia y tecnología genera información para que conozcamos de la mejor manera el ámbito en el que vivimos, pero también se generan una serie de objetos, procesos, instrumentos que están complicando cada vez la vida de las personas y de las sociedades. La máquina debe ser un instrumento y no un fin, y parece que la sociedad está actuando en sentido totalmente contrario. Por favor, la siguiente. Bien. Uno de los valores fundamentales del ambiente es precisamente esos valores intangibles que no han sido suficientemente valorados, especialmente considerados a la hora de tomar decisiones. Tomo como ejemplo la carta de Bolívar a Simón Rodríguez desde
Ecuador, cuando se entera que Simón Rodríguez regresaba a América, conocida como el delirio sobre el Chimborazo, escrita en unos términos en los que probablemente Bolívar y Rodríguez se entendían muy bien, maestro y alumno, pero que no son los términos a los que estamos acostumbrados en los escritos del Libertador. Probablemente Bolívar subió al Chimborazo, si no lo hizo hasta la cumbre, se ascendió por las laderas y lo que allí contempló le llenó de inspiración para pensar mucho más allá, y en quien primero pensó probablemente fue en su maestro. Pero hay que rescatar a la hora de decidir la importancia de garantizar los valores intangibles del ambiente, no solamente los que se pueden medir, contar, pesar y sobre todo materializar a través de la compra y de la venta. Los valores intangibles del ambiente son reconocidos y tan necesarios a considerar como los otros. La siguiente, por favor. De nuestro santo patrono y considerado primer ecólogo, San Francisco de Asís, del Cántico de las Criaturas. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Por la hermana Luna y las estrellas, por el hermano Viento, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Por el hermano Fuego, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Nuestra hermana la Madre Tierra, dos connotaciones. Y aun cuando San Francisco coloca a toda esta hermandad de seres, entre comillas, al mismo nivel, sí también lo coloca en función de lo que representan para el ser humano. Por eso habla de nuestra hermana, la Madre Tierra que nos gobierna, porque cada vez tenemos que reconocer más que es como una especie de ser vivo que responde a nuestras acciones, y en la medida en que nuestras acciones la perjudican, su respuesta es cada vez más contundente. No puedo decir que sea deliberada, pero así está ocurriendo. Mientras no valoremos eso y lo entendamos, no podremos cambiar de actitudes. La siguiente, por favor. En la toma de decisiones y cuando los elementos técnicos y legales se agotan sin que tengamos una decisión clara, el sentido común y el discernimiento son fundamentales. El discernimiento siempre nos ha permitido saber cuando estamos actuando correctamente y cuando no. El sentido común nos dice por dónde debemos orientar nuestras acciones. Son en la toma de decisiones elementos tan útiles e importantes como las leyes, los estudios y las investigaciones. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sigue. Ok. Bien. El otro punto es tener clara la noción de propósito. Si no tenemos eso claro, si no sabemos hacia dónde vamos, nuestras decisiones corren el riesgo y un alto riesgo de ser erradas. A ver, el plan de ordenamiento vigente establece claramente cuál es el objetivo del parque y cuál es el objetivo del plan. Mientras esos propósitos estén claramente establecidos y no haya intención de cambiarlos, no tiene por qué haber modificaciones sustanciales en los contenidos del plan y en lo que se permita o no. Tener un norte claro es muy importante y parte de las ideas que en adelante vamos a tratar de desentrañar tienen que ver precisamente con eso. Tener una noción de propósito clara es fundamental. Si lo que quiere el gobierno nacional es permitir dentro del Parque Nacional El Ávila acciones y actividades que son contrarias a su naturaleza, pues el gobierno lo que tiene que hacer es desafectarlo o cambiar la figura, pero no seguir enmascarando con discursos de justicia y de patrimonio y demás, cosas que, acciones que son totalmente favorecedoras de intereses muy particulares y privilegiados y contrarias a la noción del parque. La siguiente, por favor.
El tiempo es algo que debe siempre considerarse porque mide muchas cosas. El tiempo en el que ocurren los procesos, el tiempo que tenemos para cumplir determinadas tramitaciones. Ya, papá, que ando buscando dónde carga eso, papi. No sé. Disculpen, por favor, pueden apagar sus micrófonos. Mira el facilitador. Gracias. Bien. Duración de las cosas sujetas a mudar. Hola, no se escucha. ¿Será que el doctor tiene el micrófono silenciado? Elides, Elides, ¿estás? Elides. Ay, no logro ver. A ver. Ok, ¿me escucha ahora? Y ahora sí te escucho. Voy a poner la presentación de nuevo. Okay. Bien. Bien, actuamos sobre procesos dinámicos y la planificación lo que hace eso, establecer una serie de acciones que ocurren en el tiempo. Pero cuando vamos a hablar de una situación para decidir un plan, debemos además considerar los procesos que vienen ocurriendo y las tendencias que allí se presentan. El tiempo entonces es fundamental como un elemento a ser considerado siempre en planificación, especialmente en planificación ambiental. Siguiente, por favor. Bien, tal vez la mayoría de los participantes de mi edad recuerden cuando este vehículo salió al mercado y la cuña que veíamos por televisión. El Jeep, un fenómeno de la naturaleza, a medida que iba transitando por una autopista de Caracas, a su paso iba surgiendo el bosque. Eso tiene varias lecturas. La primera, definitivamente hubo un cambio en la percepción de la sociedad hacia este tipo de vehículos y en general hacia el ambiente. Recuerdo que en mi infancia el vehículo en el que nos trasladamos al pueblo en el que nací, Canaguán, era el Toyota, el techo duro, el macho, y el eslogan era nada lo detiene. Entonces ahora se presentan, o se presentaba, eso era casi 30 años, el Jeep Cherokee, un fenómeno de la naturaleza. Vincular un vehículo como si proviniera de un proceso natural daba una idea bien importante de cómo habían cambiado la concepción de la sociedad respecto a su entorno. La siguiente, por favor. Bien, esta valla permaneció por muchos meses frente al mercado de Mérida, un sitio de visita obligada para todos los turistas, personas de otros lugares. Tiene un eslogan muy duro: cada mujer es su mundo, haz turismo. Cuando esta empresa pagó por esa publicidad, seguramente hubo un estudio de mercado que dictaminó que esa idea era
popular y simpática entre una proporción bastante alta de la colectividad, de la sociedad, incluyendo las mujeres, por supuesto. Nosotros tenemos que trabajar para combatir en el mejor sentido posible ideas como esa. La idea que se tiene de que los ambientes naturales son de todos y cualquiera puede entrar a saco allí a hacer lo que quiera, aun cuando estén protegidos legalmente. Esa es nuestra situación de ahora. Cambiar la mentalidad de la sociedad y, como veremos más adelante, impulsar la educación ambiental es una de las labores más duras y más importantes que debe estar en la agenda de la gestión ambiental y que lamentablemente aumenta en nuestro país, como la educación en general, la educación ambiental están prácticamente en cero. La siguiente, por favor. Bien, en esta parte vamos a revisar un poco lo que es ambiente y gestión ambiental desde el punto de vista conceptual y de las ideas. Pásala, por favor. Del diccionario de la academia, una de las secciones de ambiente, condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar, una colectividad, una reunión o una época. Para no hablar de ambiente en abstracto, debemos tratar de identificarlo. Por favor, vuelve atrás. Gracias. Tratar de identificarlo en función de cuáles son las circunstancias físicas, todo lo que allí está presente, objetos, procesos físicos, climáticos, hidrología, pendiente, bosque, geología, etcétera. Incluso en los espacios donde el hombre actúa, las edificaciones, instalaciones y dotaciones que allí haya colocado. Las condiciones o circunstancias sociales tienen que ver fundamentalmente con el sistema de relaciones que se establecen entre los elementos del ambiente natural por sí mismos, entre esos elementos y las personas. Establecer el sistema de relaciones es importante para conocer comportamientos y tratar de fortalecer los positivos y tratar de cambiar los que son contrarios a la noción de conservación. Y en el caso de las relaciones y circunstancias económicas tiene que ver fundamentalmente con el uso que le damos a los objetos que consideramos recursos. Ya veremos la definición de recursos más adelante. Sigue la definición con que es en un lugar, definitivamente tenemos que localizarlo, acotarlo, delimitarlo y decir este ambiente al que me estoy refiriendo va de tal sitio a tal sitio o incluye tal ecosistema o tal cuenca o la vertiente derecha, izquierda, etcétera, pero la localización es fundamental para poder identificarlo. El término colectividad tiene mucho que ver porque en la gestión ambiental la noción de sociedad, de colectivo, es muy importante. No se habla de gestión ambiental en función del individuo, sino de la sociedad en su conjunto. Y habla de una época, habla de tiempo. No es lo mismo el Parque Nacional Sierra Nevada en el año 52 cuando fue creado que en este momento. No es lo mismo la ciudad de Mérida cuando comenzó el siglo XX que en este año. Incluso por los problemas de combustible que hay, la circulación de vehículos ha disminuido radicalmente y ha habido un cambio en el clima de la ciudad que todos comentamos de una manera muy notoria. La ciudad casi que vuelve a ser la que conocimos en nuestra infancia, por lo menos desde ese punto de vista. El tiempo, entonces, reflejado en el término época acá, tiene mucho que ver con la manera como nosotros vemos los procesos para identificar situaciones y poder tomar decisiones. La siguiente, por favor. Del señor Diego Asqueta,
que escribió mucho sobre economía y ambiente. La ecología y las ciencias básicas en general informan ahora sobre las características de cada uno de los estados de la naturaleza viable, su posible evolución e interrelaciones. A partir de ahí, la sociedad decide lo que quiera. No podemos decir que no conocemos el Parque Nacional del Ávila o que no conocemos el Parque Nacional Canaima. Sabemos lo que allí hay. La ciencia, afortunadamente, ha investigado y generado muy buena información sobre qué hay allí, cómo se comporta. Y entonces, el punto es decidir quién va a decir, la sociedad en su conjunto o unos pocos interesados. Esa es la discusión que hay en este momento. El parque o los parques son para satisfacer las necesidades sociales o para satisfacer las necesidades de grupos privilegiados. ¿Con qué criterio de ascendencia se está decidiendo en este momento? ¿Con qué criterio de sistema, viendo el conjunto de los parques nacionales, se está decidiendo en este momento? De eso vamos a discutir un poco más adelante. La siguiente, por favor. El otro punto es ¿qué es un recurso? Porque se habla mucho del uso de los recursos. Dice el diccionario que los recursos son conjuntos de elementos disponibles para resolver una necesidad. En algún momento, recién creado el Parque Sierra de la Culata, alguien había comprado una finca grande, pues su mayor extensión era bosque, selva nublada, cerca de la cuenca del río Capaz. Y tenía un proyecto de desarrollo agropecuario para ella, pero al crearse el parque, ese proyecto quedó definitivamente negado. Esta persona solicitó que se le expropiara y se hizo el avalúo. Cuando él viene a revisar el avalúo, lo primero que busca con mucho interés por todo el documento no lo consigue. Pregunta, ¿dónde están los pinolazos? Más de 250 de muy buen porte que tenía. Le digo, no están los pinolazos, pero ¿por qué no están? Si ese es el lomito de la finca. Le digo, no. Al ser parque nacional y no tener valor comercial, porque no se pueden explotar comercialmente, no puede entrar en el avalúo. Afortunadamente, esta persona es un hombre muy culto y entendió que aquello no era una imposición descabellada. Esos árboles eran un recurso para conservar el ecosistema, para la generación de agua, pero no eran un recurso comercial ya desde la creación del Parque Nacional, por lo tanto no podían ser valorados. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir. La creación, el decreto de creación de un parque es una limitación al derecho de propiedad y eso lo establece la Ley de Ordenación del Territorio. Las limitaciones que se establecen en el plan de ordenamiento tienen que tener sentido lógico desde el punto de vista del propósito del área. Por lo tanto, no todo lo que allí es recurso para todo lo que la sociedad quiera hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, se habla de ordenación del territorio. Ese es el nombre legal y técnico del proceso en el que estamos imbuidos. Los territorios son circuitos o términos que comprenden una jurisdicción que son delimitados con un fin determinado. Es un territorio la república, es un territorio cada uno de los estados, es un territorio cada uno de los municipios y cada una de las parroquias. Todos están legal y geográficamente delimitados. Y en este mapa aparecen el sistema de áreas bajo régimen de administración especial en Venezuela. Territorios delimitados para cumplir con muy específicas funciones. Van desde áreas de conservación ambiental hasta áreas para promover el desarrollo económico, las áreas de seguridad y defensa, etc. Pero en todo caso, así como se ha hablado de localización, una manera de localización para
Las áreas que nos interesan es precisamente que son territorios delimitados con fines muy específicos y una administración que va más allá de los usos comunes que se le podrían dar a los espacios geográficos. La siguiente, por favor. Bien, en este esquema tratamos de explicar algunas cosas. Tenemos una sociedad sumamente heterogénea desde el punto de vista de su composición. Tenemos necesidades básicas que toda la colectividad demanda. Tenemos una oferta de recursos para satisfacerla que es muy limitada y cada día lo va a ser más en la medida que la sociedad crezca. Una situación económica particular en este momento, muy particular. Una gestión pública, en particular una gestión ambiental que está bastante deteriorada. Y todos estos elementos metidos en el mismo saco generan una serie de dificultades, problemas que el Estado trata de resolver a partir de la definición de políticas públicas. Estas políticas tienen que desarrollarse a través de leyes, normas, programas, estrategias, lineamientos, directrices que la administración pública y la comunidad organizada tienen que tramitar, resolver en función de algo que se llama calidad de vida, que no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades básicas de la colectividad y que solamente se pueden concebir en el ámbito de la sociedad como conjunto. Es calidad de vida, disponer de salud, de transporte, de un empleo digno, de acceso a la educación, de acceso a la información libre. No importa si el noticiero lo ves en un televisor de 120 pulgadas o en un televisor de pulgada y media, pero lo importante es que tú tengas educación para entender qué es lo que estás escuchando y poder discernir, y acceso libre para que puedas ver lo que quieras. Entonces, debería el Estado y la sociedad dilucidar las diferencias en función de la calidad de vida. Y si es así, los parques nacionales tienen una labor fundamental dentro del territorio nacional, porque de ellos dependen una buena parte de la satisfacción de estas necesidades, como ya hemos dicho. La siguiente, por favor. El otro punto es conservación ambiental. Pareciera que hay una idea errada de que la conservación es proteger y prácticamente preservar, y no es así. Conservación es uso. Pero hay un uso particular que es el uso protector, tan importante como cualquiera de los otros, anclados a procesos económicos o sociales. El uso protector es tan importante más que los otros porque probablemente, aun cuando no resulte evidente a simple vista, de ese uso protector depende que muchos de los otros ocurran. Por lo tanto, la conservación ambiental mira los usos con noción de trascendencia, con noción de sustentabilidad y hay industrial, urbano, turismo, los servicios, etcétera, pero eso al que se debe considerar. La siguiente, por favor. El otro punto es planificar, porque estamos hablando de planes. Los planes son los instrumentos con los que se planifica, o que la planificación se hace patente en planes. Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponer objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces.
La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro, tomado del señor Carlos Marx. ¿Qué parque futuro se está creando cuando lo prohibido se permite? Si un parque nacional tiene el propósito de conservar o de aplicar el uso protector en beneficio de la colectividad sin discriminación alguna, y tú empiezas a segregar sectores del parque para satisfacer necesidades muy particulares de algunos grupos que en este caso tendrían el beneficio de ser privilegiados por el gobierno cuando se les acata, ¿cuál es el futuro al que se está destinando el parque? ¿Hacer cada día menos parques? Se supone que la planificación debe ir hacia garantizar cada vez más que los propósitos de gestión del área se cumplan y no menos. Porque si eso es así en el tiempo, podrá hacer cualquier cosa menos un parque nacional. Y siendo parte de un sistema de áreas protegidas, ese hecho va a incidir negativamente en las otras áreas del sistema. La siguiente, por favor. Cuando uno lee la ley orgánica del ambiente, consigue con bastante frecuencia, mucho más que cualquier otro término. Y voy a redundar sobre algunas ideas. En el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente se define la planificación ambiental como proceso dinámico, primer elemento importante, que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Bien. El primer punto, proceso dinámico, definitivamente sí. Hemos dicho y reiterado que el ambiente es cambiante, que el ambiente no es una postal, que una condición ambiental no es una postal. Allí hay cambios que ocurren permanentemente. Sobre esos procesos, sobre esos cambios. Este encuentro está comenzando a ser grabado. Le digo continuo. Claro. Ok. Sobre esos procesos se planifica. Y la idea es garantizar que los procesos naturales se den con la mayor libertad y armonía posible en los ámbitos prístinos de los parques nacionales. Y es un proceso que tiene que ser dinámico porque un plan no puede ser eterno. De hecho, veremos más adelante que hay hasta términos para la renovación de los planes de ordenación de los parques nacionales. Pero en todo caso, la planificación tiene que buscar eso. Sí, esa conciliación debe existir. Y la conciliación tiene que tener criterios y un marco. No puede ser que la conciliación sea satisfacer los intereses de uno en perjuicio del beneficio y el bienestar de la mayoría. La siguiente, por favor. Un plan, dice el diccionario, intención o proyecto. Y dice además modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Bien, modelo sistemático es que es elaborado con orden y siguiendo un método. Pero además de eso, que se elabora anticipadamente, o sea, eso que decía la definición de planificar. Yo tomo decisiones hoy sobre lo que debe ocurrir a futuro. Hoy decido cómo van a ser las cosas a futuro. Cuando yo empiezo a irle quitando, como decía la carta del jefe Seattle, hebras a la trama de la vida, la trama se debilita. Un ecosistema es más estable en la medida en que allí hay la mayor diversidad posible dependiendo de sus condiciones.
En la medida en que yo le voy restando elementos a ese ecosistema, lo voy debilitando porque ya no va a funcionar igual. Lo mismo ocurre con un parque nacional. Si yo empiezo a segregar parte de sus espacios para destinarlo a propósitos contrarios al mismo, pues lo que estoy creando son focos de debilitamiento que con toda seguridad se van a extender en el tiempo. Siguiente, por favor. Bien, este segmento termina con una muy nación del territorio del profesor Elías Méndez Vergara. Es un proceso planificado y una política de Estado. Como veremos más adelante en el desarrollo de los aspectos legales, la ordenación del territorio hoy en día tiene rango constitucional. Y es una política del Estado porque es la manera como se decide qué se va a hacer en cada uno de los espacios geográficos que conforman el territorio de la nación. Y debe ser un proceso planificado porque precisamente para poder instrumentarlo hay que elaborar planes. Y porque corresponde a todo un proceso que se va desarrollando en el tiempo de manera metódica, sistemática, para que esos planes sean cabalmente conformados y ejecutados convenientemente. Tiene naturaleza política, al ser un proceso, una política de Estado. Tiene una naturaleza técnica porque los fundamentos con los que los planes se elaboran son fundamentos técnicos, criterios técnicos, o por lo menos así deben ser. Y tiene una naturaleza administrativa porque los planes no se crean para tenerlos como adornos, sino que su aplicación implica la administración de los territorios a través de una serie de tramitaciones cuando los ciudadanos pretenden desarrollar sus actividades allí y son atendidas estas tramitaciones por la administración pública en las instancias correspondientes. ¿Qué se plantea el proceso? Analizar un sistema socioespacial concreto en lo que respecta a sus elementos constituyentes, con el propósito de caracterizar problemas, evaluar recursos que presenta el espacio dado, con la finalidad de darle curso a un proceso que conduzca a organizar y administrar el uso y ocupación del espacio. Eso es el corazón de la definición. Un uso que dependa de un proceso organizado y que va a ser administrado. Se podrán hacer unas cosas y otras no en función del destino que se le haya dado al territorio que se está ordenando. De conformidad con las condiciones naturales, los recursos naturales, de la dinámica social, de la estructura productiva, de los sistemas de asentamientos urbanos y de la infraestructura de servicios. Y ojo, vamos a ver por primera vez en este evento una palabra fundamental, para prever los efectos. La gestión ambiental y la ordenación del territorio como instrumento de gestión ambiental tienen que ser previsible. Tiene que propender a evitar hasta donde sea posible los daños o a minimizar aquellos que deban ocurrir. Los daños que deben ocurrir contra el ambiente y contra la sociedad. Para prever los efectos que provocan las actividades socioeconómicas en esa realidad espacial y establecer las acciones a ser instrumentadas con miras a que se cumplan los objetivos de bienestar social, manejo adecuado de recursos naturales y calidad de vida como propósito final. Entonces, hay allí una serie de ideas concretas dentro de esa definición que permiten o deberían permitir entender claramente de qué estamos hablando y cuál es el propósito que se debe cumplir a la hora de elaborar el plan de ordenación del territorio de un parque nacional. Vamos a la tercera sección, por favor.
No. Vamos a lo que sería la número 5, por favor, María Ángel. Bien. Vamos a revisar ahora algunos de los aspectos legales generales que enmarcan la gestión ambiental. La anterior, por favor. Ok, podemos ir a la lámina anterior, a normas aplicables. Ok, dale. Ok. Empecemos por la Constitución. El Estado garantizará a todas las personas, este artículo 19, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. La protección del ambiente, la conservación del ambiente y en especial de los parques nacionales es un derecho consagrado en el artículo 127 de la Constitución. Y los derechos humanos son progresivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que derecho que se alcanza, derecho que no puede ser eliminado. Es como aquello de, en materia laboral, los derechos adquiridos. Nadie puede renunciar, ni obligar a renunciar a ellos. Si yo he logrado como sociedad que un área se proteja para el beneficio común, no puedo empezar a minar esa área para garantizar beneficios particulares. Porque están yendo contra la Constitución y contra la progresividad de ese derecho ambiental. El Parque Nacional satisface una serie de derechos, es un logro en el tiempo. Su conservación ha sido producto de un proceso planificado y eso garantiza una serie de beneficios a la sociedad que al ir siendo minado por acciones puntuales va en contra, es perjudicial contra la garantía de esos derechos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución. En el año 1940 se suscribió en Washington la Convención sobre Protección de la Flora, de la Fauna y Belleza Escénicas de los Países de América, suscrita como ley de la República por el Congreso en el año 41. Ahí se establece que los parques nacionales se crean por vía ejecutiva, pero solo pueden ser desafectados por la máxima autoridad legislativa. O sea, un parque nacional puede ser creado y ampliado por un decreto del presidente de la República, pero si alguna parte de él va a ser segregada, tiene que ser a través de una ley de la máxima autoridad legislativa nacional. En el artículo 2 del proyecto de plan de ordenamiento que se está sometiendo a consulta, se habla de un realinderamiento del parque que va a ser objeto de un decreto ejecutivo que allí no aparece identificado porque evidentemente no ha ocurrido. Y ahí hay una anormalidad porque estamos trabajando la consulta de un proyecto que está asentado sobre un territorio cuyos linderos, aun cuando aparecen descritas la poligonal, las coordenadas de las vertientes, las coordenadas de los vértices, perdón, de esa poligonal, no aparece la descripción de la misma. ¿Cómo va el lindero de un punto de la poligonal a otro? No lo sabemos. ¿Son líneas rectas? ¿Sigue algún tipo de accidente natural? Deberíamos conocerlo para saber si en alguno de esos segmentos se está desafectando el Parque Nacional. Y si es así, entonces habrá que ver si se está cumpliendo con ese tratado internacional que obliga a que las desafectaciones sean por vía legislativa.
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente. No todo lo que las personas u organizaciones de la sociedad pretenden hacer es viable si la conservación del ambiente está siendo perjudicada. Eso es un derecho. Cuando se establecen los derechos económicos se le ponen limitaciones. Esta está clarita. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. El artículo 127, que seguramente todos lo hemos leído y lo hemos entendido claramente, pero ahí habla de la participación de la sociedad, de la protección de los parques, los monumentos y demás áreas de interés ecológico con rango constitucional. O sea que cuando estamos hablando de proteger el parque, estamos hablando de hacer cumplir la Constitución, no solamente el plan de ordenación del territorio. La siguiente, por favor. Bien, artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Acceder a toda la información sobre los planes de ordenación, la creación y revisión de los mismos y la manera como se están ejecutando es un derecho. No es un favor, no es una concesión que nos están haciendo. Es cumplir con ese derecho que de hecho, como veremos más adelante, ya estaba establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983, que está aún vigente. La consulta de los planes de ordenación del territorio desde el momento en que están siendo formulados. No es que termino el plan y lo voy a conocer, no es que desde que lo esté haciendo debo hacerlo del conocimiento público. Y hay un ámbito de las políticas públicas que deben generarse a partir de la Constitución del año 99, bien interesante, y es que tiene que ver con la seguridad de la nación. Porque la noción de seguridad de la nación cambia de ser un ámbito estrictamente militar a ser un ámbito integral donde todo lo que represente, valga la redundancia, seguridad para la colectividad es importante. La seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. Más adelante dice el principio de la corresponsabilidad, o sea, cómo la sociedad es corresponsable con el Estado de la garantía de la seguridad. El principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. O sea que cuando hablamos de la protección de un parque nacional, estamos hablando de... Estamos hablando de la seguridad integral de la nación. Por favor, la siguiente. En el artículo 131 dice: todas las personas tienen el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en el ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Actuar en contra del plan de ordenamiento vigente del Parque Nacional es un acto inconstitucional. Así de sencillo. Si hay una norma, buena o mala, simpática o no,
actualizada o obsoleta, pero que está vigente, hay que respetarla. ¿Cuál es el mensaje que se le transmite a la sociedad cuando una autoridad viola una norma? Si ellos, que son las personas llamadas a dar el ejemplo, lo dan mal, pues la sociedad lo copia y lo copia muy mal. Entonces, estas consideraciones deben tenerse claras no solamente sobre el contenido del plan, sino la ejecución del mismo como tal. 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Los derechos humanos no son imposiciones, los derechos humanos no son caprichos. Las sociedades han tenido que debatir y luchar mucho para que lleguen a respetarse. Hace aproximadamente un siglo, las señoras no votaban en muchos países y tuvieron que pelear mucho para lograr el derecho al voto, por ejemplo. Entonces, es como conjunto de los individuos y sus organizaciones, garantizar y promover la defensa de estos derechos. Y como ya sabemos a qué derecho nos referimos, tenemos que organizadamente ir hacia allá. La protección de estas áreas, de las que, reitero, depende la dinámica funcional de Venezuela, es una obligación de las autoridades y los ciudadanos. Y luchar para garantizarlo es nuestro deber. La siguiente, por favor. Con respecto al artículo 326 de la Constitución, revisemos el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación. Esta ley tuvo su primera versión, si mal no recuerdo, en el año 2001 y ha sufrido un par de modificaciones parciales. Esta es la versión del año 2014, pero este artículo está desde la versión original. Y esta es la ley que sustituyó a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Dice, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y las demás áreas de importancia ecológica serán conservadas, resguardadas y protegidas como patrimonio vital de la nación, garantizándose a las generaciones futuras el uso y disfrute de una vida y ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Patrimonio vital. Creo que no hay que explicar mucho el término. Eso no está allí de gratis. La pérdida de las áreas naturales en Venezuela, la pérdida de ese patrimonio natural tiene un altísimo costo para la sociedad como conjunto. Entonces, uno no termina de entender cómo, estando suficientemente claro dentro del marco de las políticas públicas y los instrumentos que las desarrollan, definiciones tan precisas como estas, se actúa de una manera tan contraria. ¿Cómo actúa quien a través de su autoridad permite lo que la norma prohíbe? Por favor, la siguiente. Yo creo que por encima de cualquier saboteo como este, podemos continuar leyendo las láminas y entender que la ignorancia y el dinero se conjugan para desconocer. Así que si pueden bloquearlo, Listo, bueno. ya lo eliminé, ya está eliminado. Ya está eliminado esa persona. Perfecto. Sí. Bien, además, bien, principios para la gestión del ambiente. Ley Orgánica del Ambiente, artículo 4. ¿Podemos hablar sobre la imagen? A ver, Eli, voy a volver a poner a compartir la pantalla porque quedó como que el pizarrón manchado, entonces voy a volver a compartir, ¿va?
Bueno, al niño hay que mandarlo al rincón con su gorro y sus orejas de burro. Ok, podemos volver sobre la lámina que teníamos. Ya va, es que estoy confundida porque no me sale ahora el segmento 5. Déjame ya va, a ver qué pasó. Ok, vamos a la siguiente, por Correcto. favor. Ujú. Ok, la siguiente. Bien. La Ley Orgánica del Ambiente, hay el artículo 4, aproximadamente una docena de principios. De aquí voy a tomar solamente 4. El primero, la corresponsabilidad. Deber del Estado, la sociedad y las personas de conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Somos nosotros tan responsables como el gobierno, pues nosotros formamos como ciudadanos parte del Estado, de esta gestión. Y como nosotros no tenemos autoridad, tenemos la voz, tenemos la posibilidad de organizarnos, tenemos la posibilidad de manifestarnos formalmente en aprobación y aval de lo que consideramos correcto y en desaprobación de lo que consideramos que está errado. Pero en todo caso, la corresponsabilidad es un deber y así debe ser asumido con seriedad, con orden, pero es un deber. El segundo principio es la prevención, y de toda la lista de principios que aparece en este artículo es el único que no está definido. Simplemente aparece establecido de forma tácita, medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del ambiente. Por eso existen los estudios de impacto ambiental. Por eso hay toda una serie, en esta misma ley, una serie de procedimientos que deben cumplirse al otorgarse cualquier tipo de instrumento previo de control ambiental. La prevención es la palabra clave en la gestión ambiental. El otro, que es un principio que viene de convenios y tratados internacionales de la prevención, es muy lógico. La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades capaces de degradar el ambiente. No es como antes, se perdió la imagen, pero continúo, en que había que hacer todos los estudios antes de poder paralizar. Ahora se paraliza preventivamente, se analiza y se ve hasta dónde se puede o no con una actividad.
pero la paralización preventiva como medida cautelar en la acción pública de la gestión ambiental es una práctica cotidiana. A ver, María Ángel, ¿me escucha? Quisiera saber si estoy todavía en la sala. Sí, acabo de pasar la lámina. Acabo de pasarla. ¿Tú la ves? No, yo no la veo. Déjame buscarla acá en la computadora entonces para poder seguirla. A ver, estoy en Deme por favor un minuto. Ok. Vamos. Ok. Bien, estos principios entonces son fundamentales a la hora de definir los criterios para la toma de decisiones. El siguiente principio, denme un segundo por favor para ubicar la presentación porque no tengo la lámina en la pantalla. Estamos en la presentación en el segmento. Elis, tú dime la lámina y yo me muevo. Tú me dices Es el qué taller lámina. del segmento 5. Ya te voy a decir qué lámina es. En el segmento. Yo estoy en utilidad pública e intereses general, como un rectángulo de color rosa con el artículo 5 y 6. La lámina 7 del segmento 5. Ajá, lo que pasa es que Vamos a la lámina 8 ya directamente. como estoy compartiendo pantalla, no logro ver la enumeración. Entonces te describo lo que veo. Estoy La que en dice utilidad pública. Ok. En un utilidad rectángulo pública de rosa. interés general. Bien. Sí, seguimos Ok, allí. estamos en la misma. Bien. Vale. Disculpen a Vale. los demás problemas técnicos. No importa, aquí estamos triangulando. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente dice que se declara de utilidad pública y de interés general la gestión del ambiente, y el artículo 6 declara de orden público las normas previstas en la ley, las leyes que la desarrollan y demás normas ambientales, incluyendo los planes de ordenación del territorio de los parques nacionales. Orden público es el estado de funcionamiento normal de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la comunidad, con ejercicio cabal de las atribuciones de las autoridades y el respeto pleno a los derechos y libertades de las personas y el cumplimiento por estas de los deberes ciudadanos. Cuando se transgrede una ley, se agrede el orden público, porque la autoridad no cumple con sus propósitos y los ciudadanos están incumpliendo con sus deberes. Y cuando se habla de utilidad pública, se habla de las acciones, objetos o servicios de los que derivan los beneficios de utilidad para la colectividad, independientemente de la escala espacial, local, parroquial, municipal, estatal, regional, nacional. Pero todo lo que existe en beneficio de la colectividad es de utilidad pública. Los parques nacionales son de utilidad pública y sus normas deben ser respetadas porque si no se transgrede el orden público y en este caso se violan ambas leyes. Siguiente lámina. Yo no la estoy viendo en pantalla, no sé si los demás la están viendo. Yo la estoy leyendo en mi computador. María Ángel. Sí se está viendo las láminas. Ok, perfecto. Voy. En el artículo 9 de la ley se consideran herramientas de la gestión del ambiente, la ordenación del territorio, la planificación, la evaluación y el control. Fíjense ustedes cómo
la primera herramienta de la gestión del ambiente es la ordenación del territorio. Si no ordeno el territorio, si no sé qué hago, si no decido qué voy a hacer con él, la anarquía reinaría sobre el territorio y el que tiene puede y el que puede hace y el que hace no le importaría mucho lo que a el resto de la colectividad le ocurra. Por lo tanto, la ordenación del territorio es el instrumento fundamental de la gestión. En el artículo 47 dice, el artículo definido como protección, la Autoridad Nacional Ambiental, ante la presunción o inminencia de impactos negativos al ambiente, deberá prohibir o, según el caso, restringir total o parcialmente actividades en ejecución que involucren los ecosistemas, recursos naturales o la diversidad biológica, sin que ello genere derechos de indemnización. Y el mundo al revés, ante la presunción de inminencia de impactos negativos al ambiente, la autoridad los promueve. En comentarios. El artículo 83 tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando de los planes. El Estado podrá permitir la realización de actividades capaces de degradar el ambiente siempre y cuando su uso sea conforme a los planes de ordenación del territorio y sus efectos sean tolerables, generen beneficios socioeconómicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas. Realmente, si un plan lo ordena como prohibido, cómo se autoriza. Y esto está en la ley, esto no es invento mío, eso lo pusieron allí expresamente. Lo grave de esto es que una autorización formal de una actividad prohibida es una manifestación de opinión previa sobre algo que se quiere hacer después, porque se permite una actividad que está prohibida para después decir, ya la actividad está ahí, no podemos eliminarla, tenemos que regularla. ¿Qué es eso? Esa no es la manera de actuar con seriedad de una institución pública. La siguiente, por favor. ¿Ya cambió, María Ángel? Artículo 90. Ya cambió, ya cambió. Ok. Toda persona natural o jurídica, pública o privada podrá oponerse a cualquier solicitud de instrumento de control previo ambiental siempre y cuando exprese claramente las razones de hecho y derecho que le asisten. Por analogía, si nosotros no estamos de acuerdo con las disposiciones que estén contenidas en el proyecto de revisión del plan, no con todo, pero con aquellas que no estemos de acuerdo, y podemos sustentarlo suficientemente, tenemos la obligación de oponernos. Ojo, el plan de ordenamiento no es un instrumento de control previo ambiental, pero por analogía, si ante una solicitud de autorización para X actividad podemos legalmente oponernos, por más razón, ante un instrumento de esta jerarquía. Artículo 91, y vamos sobre la nulidad de los actos. Serán nulos de nulidad absoluta y no crearán derechos a favor de los destinatarios los instrumentos de control previo ambiental dictados en contra de las disposiciones establecidas en esta ley. Las leyes especiales y la normativa técnica ambiental y planes. Cualquier autorización que se haya otorgado para desarrollar una actividad o establecer un uso que está prohibido en un plan y en el plan del Ávila, por ejemplo, es nula y no puede generar derechos para nadie. Y uno no entiende cómo tratan de enrostrarnos que actividades prohibidas fueron autorizadas como si eso fuera un aval de qué. En el artículo 109 se reitera la idea. Los permisos, autorizaciones, aprobaciones de cualquier otro tipo de acto administrativo, contrario a los principios establecidos en esta ley o sus reglamentos, se considerarán nulos, no pudiendo generar derechos a favor de sus destinatarios. Y los funcionarios públicos que los otorguen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, administrativa, penal o civil, según sea el caso. Nuevamente huelgan los comentarios. Bien, con esta lámina terminamos el segmento 5, quedarían 4 segmentos para el día de mañana. No sé si no tengo otra imagen en pantalla,
tengo Ya no hay aquí un imagen en muñequito que de pantalla. Carolina Orellana. Ok, Ya no hay entonces, imagen en pantalla. Si quieres perfecto. encender tu pantalla y te vemos, a tu gusto, Eli. No, lo que quiera es, si hay algún tipo de discusión en este momento, yo preferiría dejarla para mañana, sobre todo porque ya no tengo garganta. Voy a tomar mucha miel esta noche. Y mañana concluimos con la presentación que falta y abrimos la discusión mañana si los participantes están de acuerdo. Correcto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta previa o alguna duda de lo que se va a abordar el día de mañana, igual en el chat se colocó como el contenido de este taller, que será sábado y domingo. Bueno, aprovechar que Eli tiene buena conexión hoy, ya mañana estará en otro lugar donde goza de mejor internet para que no se presenten los inconvenientes del día de hoy. Si alguien quiere hacer un comentario breve, Doritza. Hola, sí, bueno, disculpen, estaba activando mi micrófono. Bueno, yo muy entusiasmada con la actividad y con la audiencia. Creo que ha habido algunos problemas de conexión, algunas personas entraron, salieron. Esperemos que como el desarrollo de este taller ha sido muy bueno, el profesor ha proporcionado una gran cantidad de información, una cantidad de herramientas, entonces sería muy bueno, de acuerdo a nuestra planilla de inscripciones hay mucho más inscritos, entonces sí, las personas conocen a otras personas que de algún momento, de alguna manera se hayan inscrito y no hayan podido acceder, para que les comuniquen para que continúen el taller mañana. De todos modos, el desarrollo del taller va a ser colocado en los canales de YouTube, tanto de Plataforma contra el Arco Minero como el de CERLA, el Centro de Acción y Reflexión Social. Entonces, bueno, maravilloso todo el trabajo y creo que es importante revisar los materiales que se han enviado por correo electrónico para el taller de mañana, la continuación, y también porque el 16 o sea, el miércoles, pues ya tenemos esa primera consulta pública sobre la revisión del foro de la, ¿no? Entonces, encantada pues y por mi parte, pues los espero ver mañana y que podamos compartir y al final de hecho hacer como una parte de discusión y de intercambio de opiniones e ideas al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, Elide, por tu tiempo, por tu tarde. Gracias, Doritza, también. Y bueno, reiterando lo que les acaba de decir Doritza sobre el material de apoyo que se envió por los correos electrónicos. Asimismo, esta tarde me encargo de subir esta grabación a los canales de YouTube de Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y el Centro para la Reflexión Social, para la Reflexión y Acción Social. Y en lo que ya tenga el enlace de estos videos cargados en plataforma YouTube, también les hago llegar por correo electrónico la grabación. Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden revisar lo que ya se dijo aquí, si alguna anotación que quedó pendiente sobre todas las leyes que Elides nos compartió hoy, y también compartirlo a otras personas que de repente no se enteraron en el momento o que saben ustedes que pudieran aprovechar toda esta clase del día de hoy. Bueno, sí, menos mal se fue el saboteador, nos dimos cuenta Yo quería... y le pasó a Doritza que va a comentar algo. Gracias a todos los asistentes. Sí, quería hacer el siguiente comentario, que sería muy bueno si desean seguir las cuentas de Sunet Imparque o de CERLAS o de Plataforma contra el Arco Minero o de Voz por el Futuro o de SIGMAR. O sea, hay una cantidad de organizaciones que de alguna manera estamos en alianza para defender nuestro parque nacional
y sobre todo entender muy bien cómo hacer las cosas para hacerlas bien. Entonces nosotros estamos colgando en nuestros Twitters y en nuestros Instagram una cantidad de, sobre todo la invitación ahorita al taller, pero también especialmente Sumet Imparte, constantemente envía, cuelga información en sus cuentas sobre, bueno, diferentes eventos, diferentes situaciones, análisis. Ahorita en específico está la campaña de respecto a permitir o no la práctica de bicicletas o la entrada de bicicletas en el Parque Nacional del Ávila. Entonces, bueno, si están interesados pueden seguirlas y, por supuesto, darles difusión. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. El día de mañana nuestra actividad va a ser a partir de las 10 a.m. y el enlace se les será otro enlace y se les enviará por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Los invitamos a que vayan saliendo de la sala y bueno, que pasen bonita tarde. Hasta luego.